estás aquí conmigo esta mañana y puedes buscar en tu Biblia en Lucas capítulo 9, versículo del 37 al 43, parte A. Lucas 9, versículo del 37 al 43, parte A. Vamos a estar viendo del monte al valle. Y lo más interesante y lo más importante es que Jesús sigue siendo suficiente. Tanto en ese monte como en ese valle, donde vamos y descendemos a la vida real, ¿no es verdad? Dice la palabra, si puede ponerse en pie conmigo para reverenciar la palabra del Señor, se lo voy a agradecer. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. En ese momento un hombre de la multitud gritó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él, y de repente da gritos, y el espíritu hace que caiga con convulsiones, echando espumarajos. Y cuando lo estropea, a duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que echaran fuera ese espíritu y no pudieron. Y Jesús le respondió: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y he de soportaros? Trae acá a tu hijo. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, te damos gracias por cada familia presente en este lugar y también los que tú nos has dado la oportunidad que puedan vernos por Facebook Live. Pido, Padre, tu bendición para cada uno y pido que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra y que podamos salir diferentes a como entramos a este lugar esta mañana, que podamos salir fortalecidos en nuestra fe en Cristo, Señor, en nuestra esperanza viva que es Cristo Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús, glorifícate en nuestras debilidades. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. Hay algo que todos debemos entender esta mañana, amados hermanos y hermanas en Cristo. La vida cristiana no se vive solo en el monte. Amén. La vida cristiana no solo se vive en la experiencia, se vive mayormente en el valle. Y eso lo vamos a estar viendo en esta mañana. Jesús viene de la transfiguración, un momento glorioso que lo vimos hace 2 domingos atrás. Pudimos ver que Jesús se llevó a 3 discípulos con él, a Pedro, Juan y a Jacobo. Y dice que mientras él oraba, su rostro, ¿no es verdad?, cambió y sus vestidos se hicieron resplandecientes. Quiere decir, él reveló su gloria como el Hijo unigénito de Dios, como el Altísimo. Amén, para animar a sus discípulos. Pero realmente la vida cristiana se vive mayormente en el valle. Cuando vemos que Jesús baja de ese momento glorioso con sus discípulos, él va al valle y ahí ¿con qué se encuentra? Ahí se encuentran con una multitud confundida, se encuentran con discusiones religiosas, con un padre desesperado, un hijo que está casi destruido y discípulos frustrados y con falta de fe. Eso es con lo que se encuentra Cristo y sus 3 discípulos después del momento de la transfiguración. Y la verdad sobre esto es que esa es la vida real en la cual nosotros vivimos. Una vida donde los problemas nos faltan. Y como cristianos nosotros no estamos ajenos, ¿no es verdad? No somos inmunes a los problemas y a las situaciones que vienen a nuestra vida en este mundo caído en el que vivimos. Es como cuando venimos a la iglesia. Piense por un momento. A veces cuando venimos a la iglesia sentimos la presencia de Dios. Así estaban los discípulos cuando estaban en el monte, ¿no es verdad? Así estaban ellos con Cristo. Estaban viendo un momento glorioso, ¿no es verdad? Estaban teniendo una experiencia única en sus vidas para fortalecimiento de su fe. Así pasa. Venimos a la iglesia, sentimos la presencia de Dios, adoramos con todo el corazón, recibimos palabra de parte de Dios, pero ¿qué pasa el lunes? Cuando volvemos al valle, ¿no es verdad? El lunes, problemas en el trabajo, discusiones que a veces pasan en el hogar, ¿no es verdad? Algunos con hijos rebeldes y también otros pasando una presión económica. Ese es el valle en el cual muchas veces nosotros vivimos y es donde más muchas veces estamos, ¿no es verdad? Y eso hay que entenderlo. Pasamos muchas veces del monte al valle después de un domingo de servicio buscando adorar a nuestro buen Dios.
Hermano, no importa cuán espiritual fue tu domingo, tenemos que entender que el lunes también vas a necesitar una y otra vez a Jesús. No importa cuán espiritual fue tu momento, este domingo aquí en esta experiencia, mañana es lunes. Y cuando salgamos de estas 4 paredes, recuerda que vas a volver al valle. Y tienes que volver fortalecido y tienes que seguir confiando en Dios. Porque los problemas no se van a acabar. No podemos andar, ¿no es verdad?, con inventos y mentiras y fantasías de que la vida cristiana no va a tener problemas, que todo va a ser color de rosa. No, hermano. Dice que cuando descendieron al valle, ahí entonces encontraron un contexto bien difícil. Mira el versículo del 38 al 39, lo que dice la palabra. En ese momento, un hombre de la multitud, ¿no es verdad?, gritó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único, escuchen esto, el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos y el espíritu hace que caiga con convulsiones, echando espumarajos, y cuando lo estropea, a mi hijo a duras penas se aparta de él. Vemos aquí que Jesús desciende de una multitud y hay un hombre, un padre desesperado gritando: Maestro, te ruego que mires. Escuchen lo que le preguntaba este hombre a Cristo. Lo único que le preguntó fue: te ruego que mires, te ruego que atiendas, te ruego que vengas y atiendas a esta petición que tengo ahora delante de ti. Dice la palabra, cuando vamos a algunos paralelos, tenemos Marcos capítulo 9, está esta misma historia con algunos detalles. Tenemos Mateo capítulo 17 también, donde tenemos también algunos detalles sobre esta historia. Y algo que me llama la atención es que en uno de estos paralelos dice que este hombre vino y cayó de rodillas delante de Jesús. Él vino, imploró a Jesús, él se humilló delante de Jesús porque él tenía una situación real y desesperada en su vida. Esto, hermano, no solo es una historia, es un grito de un padre que está roto, un padre que está desesperado, un padre que necesita esperanza, que está atravesando por una situación bien difícil. Y si vemos con detalle en Marcos capítulo 9, los que les gusta buscar en la Biblia, Marcos capítulo 9, versículo 22, nos da más detalle. Y esta es la realidad de la vida de este padre y de la vida de su hijo. Cuán difícil estaba siendo. El hijo tenía convulsiones, quiere decir, eran como ataques epilépticos, se pudiera decir hoy en la medicina, en la ciencia. Tenía un sufrimiento constante este hijo, era algo que sucedía constantemente. Y este hijo estaba poseído, había una posesión demoníaca aquí, había un espíritu malo que estaba atormentando a este hijo y estaba produciendo que se restregara en el suelo, que cayera, lo hacía pasar por fuego, por el agua, y lo tenía al borde casi que a la muerte. Era una situación bien triste, pudiéramos decir una situación fuera del control de este pobre padre. Este joven hermano estaba siendo destruido poco a poco. Esta es la situación la cual la Biblia nos está mostrando. Y algo que me llama la atención es que recuerden que Lucas era doctor. Así que Lucas está dejando bien claro que esto no se trataba solamente de un ataque de epilepsia, aquí había una posesión demoníaca. Yo tengo una tía mía que padece de epilepsia en Cuba y mi tía toma un cierto medicamento. También conozco un hermano que tiene ataques de epilepsia y no todo es posesión demoníaca. Aquí podemos ver una diferencia. Aquí se veía claro, de hecho la palabra nos declara también, nos enseña en otro pasaje, yo creo que es en Mateo 17, el mismo texto hablando, ¿no?, esta misma historia, dice que era un espíritu mudo y sordo. Quiere decir que el muchacho ni podía hablar ni podía escuchar, estaba bien atormentado. Y la palabra deja clara, Lucas está siendo inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Quiere decir que el testimonio de lo que estamos leyendo aquí es algo cierto, es algo veraz, ¿no es verdad? Y eso es suficiente. Hoy no todos tienen un hijo con convulsiones o poseído por demonios. No todos, gracias a Dios, tenemos este cuadro, ¿no?, esta situación. Pero muchos de los que tienen hijos atados a rebeldía. No solo hay posesión demoníaca, no solo hay momentos de enfermedad difícil, sino que el pecado es una prisión espiritual. El pecado te ata, las adicciones son pecados y esto te ata. Hay muchos que tienen hijos atados en la rebeldía constantemente, a la depresión. Muchos hijos luchando con la depresión, luchando con buscar una identidad, luchando con buscar un estilo de vida,
con perfilarse en la vida y con tantas voces, a veces terminan cogiendo el camino incorrecto. Eso es una realidad que muchos padres luchan con hijos así, que están pasando por esta etapa. Muchos hijos también que están con malas amistades, que los están llevando en malos consejos y por el mal camino. Algunos están con muchos vicios, quiere decir con adicciones, con cosas que los atan y que los tienen en prisiones de oscuridad. Y de nuevo, no todo es posesión demoníaca. Hay muchos hermanos que están batallando y que tienen hijos con una vida lejos de Dios. Esa es una realidad que no debemos de ignorar, ¿no es verdad? Y que podemos aprender que así como este padre, también muchos acá, muchos padres, muchas madres, también a veces están sufriendo con las situaciones de sus hijos. Y así como este padre desesperado, algo que me llama la atención es que podemos identificarnos con este padre y podemos hacer algo importante que este padre hizo. Y tanto un padre como una madre tiene toda la posibilidad y tiene toda la libertad para hacer lo que este hombre hizo. Así como este padre desesperado, podemos venir y clamar a Cristo por ayuda. No hay problema grande, no hay pecado grande que Cristo no pueda resolver. Escuchen esta verdad, iglesia. Nunca pongas tu problema más alto que Cristo, porque eso es imposible. Eres el Altísimo y nada está por encima de Él. Eres el Todopoderoso. Nunca minimices el poder de Cristo. Nunca te veas como que tu situación es imposible que alguien la cambie. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay poder. Amén. Suficiente para todos los que vienen como este hombre, clamando, arrodillado, humillado delante del Señor, humilde, desesperado. Hermano, yo digo que bendita la situación que nos trae siempre a los pies de Cristo. Sea cual sea, hermano, sea una situación que no me guste, pero bendita es esa situación que Dios permite que me trae a sus pies. Porque a sus pies es donde encontramos esperanza. Miren cómo dice este padre: Señor, míralo, es mi hijo. Señor, ven y ve a mi hijo. Cuando la Biblia está aquí señalando, hermano, unos detalles importantes, que Lucas siempre es muy detallista, ¿no es verdad? En el registro, en la investigación detallada que él hizo. Recuerden que Lucas fue uno de los discípulos de Pablo, ¿no es verdad? Y Lucas, siendo inspirado, siendo el médico también, Dios usando sus habilidades, vemos que Lucas es muy detallado comparado con otros evangelios. Lucas siempre está en el detalle, y algo que él especifica aquí es que esto era un hijo único. Así como la viuda de Naín, ¿se acuerdan? Que tenía aquel hijo también que era único, ¿no es verdad? Lucas no da muchos detalles con respecto a esto. Esto habla, hermano, de valor, de un amor profundo. Quiere decir, lo que este padre tenía era algo bien importante. Su hijo era algo bien valioso para él. Nosotros, yo sé que aquí muchos tenemos personas que son valiosas para nosotros. Tal vez no es un hijo, tal vez una amistad, tal vez un pariente, pero sabemos que tenemos personas que tienen mucho valor para nosotros, que les amamos, y a veces nos duele cuando los vemos sufriendo y pasando por diferentes situaciones. Hermano, muchas veces lo que más amas es lo que más te puede doler. A ti no te va a doler lo que tú no amas, pero lo que tú amas, cuando eso está enfrentando una situación, eso a ti te va a tocar en el corazón y te va a doler. Y este padre realmente se estaba doliendo con la situación por la cual su hijo estaba pasando. Yo sé que esta mañana aquí, estoy seguro, hay padres y también hay madres. No me voy a quedar solamente con padres, porque hay mujeres valientes aquí de Dios también, hay guerreras aquí del Señor que luchan por sus hijos, que luchan por su familia. Pero yo sé que aquí esta mañana hay padres y madres que a veces ya no saben qué hacer con sus hijos. Que han intentado muchas cosas con sus hijos, sea hija, sea hijo. Yo sé que aquí hay muchos padres y muchas madres esta mañana que han llorado en silencio delante del Señor por sus familiares. Yo sé que aquí esta mañana los hay. Y Dios lo sabe mejor que cualquiera de nosotros. Porque Dios sabe nuestra historia, Dios sabe y conoce nuestra vida y nuestro corazón, y Él se preocupa. Por eso yo creo que esta mañana este mensaje es para todos los que estamos aquí esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice el versículo 40, le rogué que tus discípulos lo ayudaran. Dice que este hombre había ido primeramente ¿dónde? Recuerden, Jesús ¿dónde estaba? Jesús estaba primeramente el día anterior, estaba en el monte. Estaba haciendo algo importante, animando a estos tres pilares, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Estaba revelando su gloria
a estos tres que más tarde iban a estar dispuestos a dar la vida por lo que vieron y recibieron de Cristo. Y vemos que cuando él baja, este hombre había ya buscado ayuda en los otros 9 discípulos de Cristo. Recuerden, Cristo tenía que el círculo de él 12, ¿no es verdad? Así que 9 se habían quedado en el valle y 3 habían subido al monte. Y dice que este hombre buscó ayuda en sus discípulos. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice que no pudieron echar el demonio fuera, no pudieron echar el espíritu malo fuera, no pudieron ayudar en la situación del hijo de este hombre. Y esto realmente, hermano, cuando vemos esto, ustedes se imaginan el dolor. Este hombre tal vez había escuchado de todo lo que los discípulos habían hecho, Cristo y los discípulos de Cristo habían hecho. Y había una gran multitud ahí, y los discípulos ahora ¿qué? No habían podido ayudar. Después que vemos que en Lucas, capítulo 9, versículo 1, Dios, ¿qué hizo Cristo? Les dio poder y autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre todo enfermedad, para que fueran y llevaran y proclamaran el reino de Dios. Ellos sí tenían autoridad, y esa autoridad le había sido dada ¿por quién? Por medio de Cristo. Amén. Pero en esta específica situación, por razones que la Biblia nos enseña, no habían podido tener victoria contra esta situación. No habían podido mostrar ese poder, esa autoridad a la cual se les había sido dada. Y aquí el problema es que tenían llamado, estos muchachos tenían, estos discípulos tenían experiencia, tenían ministerio de parte del Señor, pero fracasaron en ejercer su fe. Fracasaron, escuchen esto, en ejercer su fe, no poniendo todo el corazón en la oración perseverante en ese momento. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, cuando vamos a Mateo 17, 22, ese paralelo nos da detalle. Y Marcos, capítulo 9, versículo 29, también nos da detalle. Dice la palabra que ¿qué? Que los discípulos se acercaron. En uno de estos paralelos, en Mateo, dice que se le acercaron después que Jesús ya terminó todo, ayudó la situación, se glorificó en todo aquel contexto, y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús, ¿qué les dijo? Por su poca fe, por su poca confianza en mí. Por eso no pudieron tener victoria frente a esta situación, porque les faltó fe. Y algunos manuscritos dicen, cuando Jesús dice, no, porque este género no sale sino con ayuno, con oración y con ayuno. Pero el ayuno, aunque es espiritual, aunque es una disciplina espiritual, es parte en los manuscritos, en muchos de los manuscritos antiguos, originales, eso ahí no sale. Eso fue algo como que se agregó más tarde. Y no estoy hablando que el ayuno no es bíblico. Pero ahí lo que Cristo está enfatizando es fe y oración. Suficiente para resolver ese problema espiritual, esa confrontación espiritual. Donde una confrontación entre las tinieblas y la luz, que en este caso eran los representantes de Cristo. Eso es una realidad, hermano. Es como cuando alguien dice, hermano, así estaban los discípulos, piensen por un momento, no sé si a ustedes les ha pasado esto. Hermano, alguien dice, oren por mí, ¿no es verdad? Y tú vas y oras, pero en el fondo de tu corazón sabes que no has estado buscando de Dios lo suficiente. Sabes que tal vez no estás andando bien delante de Dios. Entonces estás haciendo una oración, pero esa oración realmente tal vez se quedó a mitad de camino cuando empezaste a orar, porque sabes cómo está tu vida. O cuando a veces esto se ve, la situación de los discípulos se puede ver en una ilustración como cuando sirves en la iglesia, en algún área, estás predicando en algún lugar, estás compartiendo la palabra, cantas, alabas a Dios, pero tu vida espiritual está seca. ¿Sabían que eso puede pasar, hermano? ¿Sabían? Hoy mismitico, como estaba diciendo mi hermano José en la clase, mientras él enseñaba, Jesús ve el corazón, hermano. Jesús vio el corazón de los fariseos. Jesús sabía cómo estaba el corazón de los fariseos. Los fariseos alababan a Dios con salmos. Los fariseos iban a la sinagoga y enseñaban la palabra de Dios, y muchos de ellos ¿cómo estaban? No los voy a poner a todos en un saco de los fariseos, pero Cristo delata su corazón. Su corazón estaba lejos de Dios. Aun cuando ellos proclamaban, aun cuando ellos hacían muchas oraciones largas, donde todo el mundo los veía, el corazón de ellos estaba seco y vacío. Estaba sin el Dios verdadero. Así que podemos decir mucho, podemos predicar, podemos cantar, podemos venir a la iglesia, servir, pero tenemos que cuidar ¿qué? Nuestra conexión con Cristo. Nuestro corazón tiene que estar siempre conectado con Cristo. Tiene que buscar, tenemos que buscar llenar nuestro corazón de Cristo. Hermano, no basta con haber sido usado por Dios antes. Los discípulos habían sido usados por Dios antes. Dice que habían ido a muchas aldeas vecinas
Y con el poder y la autoridad que Cristo les dio, ellos vinieron con muchos testimonios de regreso. ¿No es verdad? Y le contaron a Jesús, oye, y pasó esto y aquello, y vimos demonios huyeron. Y vimos que personas con enfermedades que fueron sanados en el poder de Cristo. Ellos vieron todo eso, hermano, pero no basta con haber sido usado por Dios antes, no basta con un testimonio pasado. Necesitas depender de Cristo cada día. ¿Cuántos lo creen, iglesia? No podemos vivir en el pasado, no, porque aquel día, en aquella historia hice esto y Dios hizo aquello, y después en el presente tal vez estás sin depender de Cristo, estás en desobediencia con Cristo, estás desconfiando de Cristo. No, hermano, tenemos que ser consistentes y perseverantes, como decía mi hermano José en el domingo pasado, que yo disfruté el mensaje que dio, un llamado a la perseverancia en la fe que es en Cristo Jesús. Y eso cuesta, hermano. Eso no es fácil. Eso no es fácil cuando bajamos del monte y vamos al valle, a la vida real. Necesitamos depender de Él cada día. No basta con vivir con una historia del pasado de lo que Cristo hizo un día. Hoy Cristo también quiere seguir haciendo cosas a través de cada uno de nosotros. Amén. Y lo que nos toca a nosotros es creerle, hermano. Estar conectados, depender de Él cada día. Los discípulos no podían ver eso como algo mecánico. No, me mandó y ya. Después que me mandó esas aldeas, cuando regresé ya no puedo hacer nada. No, ¿quién dijo eso? El mismo Cristo que estuvo en el Espíritu contigo cuando fuiste a las aldeas, el mismo Cristo que estaba ahora contigo en el valle. Pero ellos dudaron. Ellos dudaron. Y cualquiera puede caer en esa trampa. Aquí vemos un problema real. Y el problema real de los discípulos, hermanos, y no solamente de ellos, lo vamos a ver, es la incredulidad. Incredulidad es dejar de creerle a Dios. Dice el versículo 41, si puedes ir a tu Biblia, a su Biblia, el versículo 41. Jesús le respondió, oh generación incrédula y perversa. Hermano, esto no son palabras bonitas. Después de un día de no haber visto a Cristo, su maestro, de pronto baja el maestro y le dice a toda aquella multitud, oh generación incrédula y perversa. Y hoy a veces cuando decimos algo en el amor de Cristo, confrontamos algo, decimos una verdad, las personas cogen el monte, como se dice. Bueno, si Cristo ahora mismo está aquí en persona y nos tiene que decir 4 cosas, hay que ver qué vamos a hacer, si coger el monte o decir, Señor, perdóname, ayúdame, tú tienes razón, Señor. Hermano, hasta aquí Cristo había resucitado a un muerto en Naín. Hasta aquí Cristo reprendió la fiebre de la suegra de Pedro. Hasta aquí Cristo había hecho grandes cosas. El centurión, ¿se olvidaron de eso? Esa multitud había escuchado los testimonios de Cristo. Ellos lo habían visto, muchos de ellos, los fariseos lo habían visto. Pero su corazón seguía duro, incrédulo. Así seguía su corazón. Ellos habían visto muchas cosas. Cristo aquí no le está hablando nada más a los 9 discípulos. Cristo le estaba hablando aquí a todo el público que tenía dentro de la multitud. Habían tipos de incredulidad. Ahí había ¿qué? Un padre con una fe débil. Y eso lo podemos ver en Marcos capítulo 9, versículo 24. Habían escribas y fariseos en aquel lugar, dice Marcos 9, 14, que Lucas no nos da ese detalle. Escribas que estaban ¿qué? Burlándose, posiblemente haciendo burla de los discípulos. Ah, mira, ¿dónde está tu poder? Ah, mira, ¿dónde está tu Señor? No pudiste ayudar a este pobre hombre, a este muchacho. Oh, mira, así estaban los fariseos, los escribas, esperando una oportunidad para hacer burla de la fe en Cristo. Para hacer burla de los cristianos, pudiéramos decir, en este tiempo hoy, ¿no? Así andan muchos. Había una multitud con una fe superficial en ese lugar. Había todo tipo de público en aquel lugar, todo tipo de audiencia ahí. Pobres, ricos, religiosos, débiles en fe. Y por último, no podemos negarlo, yo creo que una de las cosas que frustró más a Cristo debe haber sido sus 9 discípulos. Porque este es el que ellos vieron cuando detuvo el viento, la tormenta, ¿se acuerdan? Porque este es el Cristo, hermano, el cual ellos vieron cuando cogió aquel gadareno endemoniado y fue liberado en el poder de Cristo. Encontrado sano en su sano juicio, listo para ir y predicar, listo para ir y testificar del Salvador, de la esperanza que había tocado su corazón, que es Cristo.
Ellos vieron todo esto, hermano. Cristo tiene razón. Yo creo que su frustración es una frustración santa, se pudiera decir, porque en Cristo no hubo pecado. Cuando Cristo se enojó, cuando Cristo se frustró, ahí no se encuentra pecado. Lo hizo en su santidad, en su justicia y su verdad. Él tenía razones de sobra para frustrarse con toda aquella multitud, porque suficiente evidencia le había dado a la multitud, a todos los que estaban ahí, para que no dejaran de creer en Él. Suficiente evidencia. Nosotros a veces nos frustramos también, hermano. Nos frustramos de ver hermanos que llevan años, hermanos que han visto la gloria de Dios y de pronto dejaron de creer y de pronto se desviaron y de pronto se debilitaron. Y uno dice, ¿pero y qué pasó? ¿Te has olvidado hasta aquí de todo lo que el Señor ha hecho en tu vida? Hermano, la incredulidad no solo se ve como ateísmo. A veces pensamos que los únicos incrédulos son los ateos. ¿No es verdad? Aquellos que dicen que no creen en nadie, que de hecho ya eso es fe. Ellos sí creen en algo porque no creen que Cristo es real. No creen que Dios es verdad. Así que ellos no creen, quiere decir, están creyendo. Ellos se contradicen, eso no tiene lógica. ¿No es verdad? Pero esos no son los únicos incrédulos. A veces pensamos, no, un ateo, alguien que dice que no cree en nadie, esos son los ateos. Yo no creo en nada. No hay nada después de la muerte, no hay cielo, no hay infierno, no hay Dios, no hay Cristo. La palabra de Dios es un cuento de ficción. Esos son los ateos. ¿No es verdad? Pero ese no es el único modo de incredulidad. Hay otros modos y lo estamos viendo aquí. También eso se puede ver la incredulidad, hermano, cuando dices, voy a orar, pero no creo que eso cambie mucho. ¿A cuántas amistades usted conoce? O tal vez usted mismo ha tropezado con, ¿no es verdad?, con esa trampa. ¿Vas a orar? Sí, voy a orar. Sé que tengo que orar, pero vas con un corazón sin fe. Vas con un corazón sin tener esperanza de que Dios va a escuchar esa oración y que Dios va a contestar en su manera. Y a veces algunos hacen así, y eso es un modo de incredulidad. Voy a orar, pero creo que eso no va a cambiar mucho mi situación. Algunos puede verse la incredulidad también. Algunos dicen, Dios puede hacer muchas cosas, pero en mi caso, no sé, yo creo que esto a Él no le interesa y que Él no es tan poderoso para ayudarme en esto. Yo sé que ayudó a aquel, ayudó al otro, ayudó a uno que me testificó aquello que vi. Wow, lo vi. Pero en mi caso, eso también es incredulidad, hermano. Eso es falta de fe. Tenemos que entender y muchas veces nos encontramos con ese tipo de situaciones. Cuando actuamos, hermanos y hermanas en Cristo, que estás aquí esta mañana con incredulidad, podemos limitar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Cuando nosotros actuamos en incredulidad, con falta de fe, podemos estar limitando lo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer, pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesaria la fe. Amén, para ver la gloria de Dios. Aún para la salvación. Dice que somos salvos ¿por qué? Por gracia y por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, la gracia está, lo que Cristo terminó es un regalo, pero también hace falta la fe. Y Dios te ha dado todas las posibilidades, el Espíritu te convence a hacer toda la obra en nosotros para que nosotros podamos creer, podamos dar el paso de fe. Hace falta la fe para que esa salvación sea real en nuestra vida. Amén. Por eso la salvación es personal. Dice el versículo 41b al 42, dice, trae acá a tu hijo. Mira a Jesús después que estuvo frustrado, después que vemos a Jesús, parece ahí como que hasta enojado, ¿no es verdad? Por la falta de fe de todo el público que había ahí. Jesús bajó del monte de este hermoso momento y se tiene que enfrentar a todo este valle. Pero qué bueno que este es el mismo Cristo que dejó el trono de su gloria y vino y se hizo semejante a los hombres, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz por amor a todos nosotros. Vemos que la frustración de Cristo no limitó su amor, no limitó su compasión y su gracia para con este hombre y su situación. Y asimismo, el amor de Cristo, nuestras pequeñeces, nuestras fallas, nunca, hermano, van a minimizar la compasión, la misericordia y el amor y la gracia de Cristo para cada uno de nosotros. Aún cuando fallamos muchas veces. Dice Jesús, mira cómo dice, trae acá a tu hijo. Cuando éste se acercaba, dice que cuando el hijo se acercaba, el hombre con su hijo, dice que ¿qué hizo el demonio? El demonio sordomudo que hizo, lo derribó y lo hizo caer con convulsiones, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Qué hermoso, hermano. Jesús dijo, tráelo. Y eso fue suficiente. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Lo crees, hermano? Nosotros podemos fallar, pero Cristo nunca falla. Nosotros podemos ser insuficientes, pero Cristo siempre sigue siendo suficiente. ¿Cuántos lo creen? Amén.
Así que recuerda buscar a aquel que es suficiente, que es Cristo, para que te ayude en tu situación. Hay esperanza siempre en Jesús. Eres todopoderoso. Él dijo, tráelo acá. Me gusta cómo Jesús responde a la petición de este padre. Dice la palabra que él se humilló, él vino y se hincó en sus rodillas delante del Señor. Le dijo, Señor, ven y ve a mi hijo. Atiéndelo, atiende mi petición, atiende mi problema. Esta situación es bien difícil. Y dice que Jesús no negó. En su misericordia y su amor, conforme a su voluntad, él atendió la petición de este hombre que era su único hijo. Esto es un caso, pudiéramos decir un caso especial. Es como cuando, no sé si ustedes han visto, pero esto yo que tengo 2 niños pequeños, ¿cuántos tienen niños aquí? ¿Niños o niñas? ¿Ah? Hijos, ¿no, verdad? Es como cuando una mamá dice, ya no puedo con este niño. He pasado todo el día con él, ya la copa se llenó, estoy hasta el límite. ¿Y qué le dice? ¿Qué es lo que le dice? Ya no puedo ya con este niño. ¿Y qué dice el papá? Que está cerca cuando escucha a esa madre ya, que ya no puede más, que ya dio toda su emoción, toda su energía durante todo un día, tal vez un tiempo determinado con su niño, fue un día difícil. ¿Qué es lo que dice el papá? Dámelo a mí. O puede ser también viceversa. El padre puede estar cansado y ¿qué dice la mamá cuando escucha eso? Dámelo a mí, me toca a mí ahora. Eso ha pasado. ¿Usted no le ha pasado eso? Hay momentos que yo he llegado a mi casa y mi esposa todo el día enseñándole clases a los niños de la mañana, ¿no es verdad? Atendiendo a los niños en una edad venaya que está haciendo preguntas todo el tiempo. Mami, ¿cómo se dice esto? Ahora mi esposa le dice, no me digas más mami, ahora me llamo Guadalupe. Y ahí va a venir y dice, Guadalupe. Y ahí es haciendo preguntas y preguntas y preguntas. Y de pronto yo a veces cuando entro por la puerta mi esposa me dice, ya, necesito un break, necesito un tiempo. Ya, no puedo más, necesito 5 minutos. Ahí que le digo yo, oye, no, eso es problema tuyo. No, mi respuesta rápida, natural es, me toca a mí, dámelos a mí ahora. Ves y descansa, coge 5 minutos. Esto es parecido. Ya que el hombre no podía más, que el padre no podía más. ¿Y qué le dijo Cristo? Tráelo, ven. Tú no puedes más, yo estoy aquí, yo puedo. Yo siempre puedo. Cristo siempre puede. Siempre puede. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Siempre. Cristo siempre puede, hermano. Puedes decírselo al hermano y al hermano que está a tu lado. Hey, Jesús siempre puede. Puede decírselo, hermano, si de verdad usted tiene fe esta mañana, usted puede decírselo a la persona que está a su lado. Cristo siempre puede. Si ya tú no puedes más, recuerda que el que está contigo siempre puede. Descansa en el Señor. Deja ese asunto en sus manos. Dámelo a mí. Jesús lo que está diciendo es lo que tú no puedes, tráemelo a mí. Hay cosas que nosotros podemos manejar, pero hay otras que están fuera de nuestro alcance y de nuestras habilidades, que solamente el Señor puede encargarse. Y le damos gracias al Señor. Él dice, tráemelo a mí. Ven, ponlo aquí conmigo, que yo me voy a encargar de ese asunto en su voluntad y a su manera. Su manera siempre es mejor que la mía. Amén, su voluntad es perfecta y agradable. ¿Cuánto lo creen? Dice que cuando el muchacho se acerca, el demonio lo sacude aún más. Mira cómo se puso, la situación se puso difícil. Aquí la situación no mejoró de un momento así, como uno quiere las cosas instantáneas. No, dice que hubo batalla, hubo lucha espiritual aquí. Dice que cuando se estaba acercando a la santidad, al Todopoderoso, al Altísimo, a la gloria de Dios ahí, dice que ¿qué? Las tinieblas empezaron a formar lo suyo. Y vamos a moverlo un poco y vamos a tratar de destruirlo antes que llegue a Cristo. Antes que llegue de aquí ahí vamos a tratar ya de acabar con este muchacho. Pero no, el Señor estaba ahí. Y si Él dijo, tráemelo, es porque Él tiene poder para encargarse del asunto. ¿Cuánto lo creen? Amén. Hermano, esto es una realidad. Cuando buscas acercarte a Cristo o cuando el Señor va a hacer algo en tu vida, muchas veces la situación empeora. ¿Alguien ha pasado aquí por esas experiencias? Empiezas a buscar del Señor, abres tu corazón para servir al Señor, quieres seguirlo, quieres hacer un compromiso y algunos mienten y dicen, no, ahora sí todo va a ser, ahora sí hermano y hermana, ahora sí todo va a ir súper bien. No, ahí empieza la oposición. Oye, yo me acuerdo cuando el Señor me llamó a mí, por su gracia y su misericordia, al seminario. Una semana antes de entrar al seminario, aquello se puso bien feo en mi vida. Qué manera de ver una batalla espiritual. Aquello era difícil, hermano. Cuando el Señor nos llamó para este lugar, aquello, ¿qué te puedo decir? Aquello fue una lucha antes de salir de Michigan para acá.
Cada vez que te vas a comprometer, cada vez que vas a seguir al Señor, siempre va a haber oposición. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo no quiere eso. Recuerda que este muchacho como estaba preso, cautivo, por esta influencia demoníaca, por el reino de las tinieblas. Y el enemigo no quiere soltar lo que él tiene en la mano. Pero la buena noticia es que el Padre le hizo caso a Jesús y vino a Cristo con su Hijo. Es verdad que lo derribó, pero ahí estaba el Señor y se iba a encargar del asunto. Y nosotros lo bueno es que sabemos cómo termina esta historia. Aleluya. Aleluya. Hermano, muchas veces es una realidad que es parecida con nuestra vida. Empiezas a buscar de Dios y vienen más problemas. Decides restaurar tu matrimonio, que has estado teniendo muchas luchas y quieres acercarte en tu matrimonio a Cristo y hay más conflicto. Decides cambiar y la tentación aumenta más. Y el enemigo te empieza a lanzar las mismas carnadas, ¿no es verdad? Las mismas cositas para tratar de evitar que te sometas y te comprometas y vengas a Cristo. Porque Él sabe que ahí empieza la libertad. Él sabe que ahí Él pierde dominio. Es una realidad, hermano. Muchas veces eso pasa y yo estoy seguro que muchos aquí nos podemos identificar. Decides someterte a Cristo, decides servir a Cristo, decides buscar a Cristo y ahí en el trabajo que hacen te ponen mucha más presión. ¿Les ha pasado eso a ustedes, hermano? Y yo creo que nosotros los hispanos eso es una de las cosas que más nos pasa. Nadie está aquí, escuchen esto, porque seamos cristianos no podemos ignorar la batalla que hay. Tenemos un mundo, tenemos la carne y tenemos un diablo que no descansa. Tenemos 3 enemigos espirituales que nos quieren, no nos quieren soltar. No nos quieren que nos comprometamos, no quieren que nos metamos de verdad lleno con Cristo. Porque eso no le conviene, ¿sabes por qué? Porque ahí es cuando empieza a haber bendición no solamente para ti, sino también que empieza a fluir poder a través de ti para impactar a los que te rodean. Y el enemigo no quiere eso, hermano. Si yo le hubiera dicho no al Señor, me hubiera dejado vencer por el enemigo allá en Michigan y le hubiera dicho no al Señor, yo no te hubiera conocido. Yo no hubiera conocido a todos ustedes, no estuviera conociendo a todos los que estoy conociendo de afuera y hablándoles de Cristo. El enemigo no quería que nosotros viniéramos para acá. El enemigo no quiere que usted venga a la iglesia. El enemigo no quiere que usted predique el evangelio. Él no quiere. Dice que lo sacudió con fuerza. Pero tenemos que entender esto, hermano, que aunque hay toda esa oposición, eso no es retroceso. Eso no es que Cristo no te está ayudando, eso no es que Cristo no está contigo. Es simplemente resistencia espiritual. Es simplemente una batalla espiritual que no podemos ignorar. Mira, hermano, cuando yo iba a predicarle el evangelio a mi abuela en Cuba, yo sé que yo le he contado a ustedes que yo tenía una abuela que está con el Señor porque recibió a Cristo, gloria a Dios. Por parte de madre ella era cartomántica, era espiritista. Y cuando yo iba a La Habana a ver a mi abuela para ayudarle y pasar un fin de semana con ella, me planificaba porque ella estaba solita. Y cuando yo iba, y cuando ella empezaba a hablar de Cristo, y cuando yo iba a salir para La Habana para ver a mi abuela, ahí es cuando empezaba la batalla espiritual, la oposición espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz, hermano. Porque cuando nosotros nos movamos y está Cristo con nosotros. Y ese es el único que puede traer liberación a todos aquellos que conocemos y que le hablamos de Cristo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Hermano, en el versículo 21 de Marcos, capítulo 9, también podemos ver qué fue lo que Jesús hizo. El espíritu malo lo tumbó, le hizo daño, pero miren esto. Jesús, ¿qué hizo? Dice que reprendió al espíritu inmundo, al espíritu sordo y mudo. ¿Y qué pasó? Y el espíritu tuvo que salir echando. Y dice, hay uno de los paralelos, ahí en Marcos 9, 21 creo que está, lo puede buscar, o tal vez Mateo 17, puede buscar los versículos. Dice que cuando Jesús empieza a reprender, reprendió al espíritu, dice que lo revolvió con más fuerza y lo tiró contra el piso y dice, esto era una posesión demoníaca a otro nivel. Esto estaba en otro nivel. Recuerda que Efesios capítulo 6, versículo 10, habla, y versículo 11, habla de diferentes, ¿no verdad? Huestes espirituales de maldad y diferentes rangos. Y no nos vamos a meter mucho en ese tema ahora, pero ya esto estaba a otro nivel. Y de hecho esto le estaba pasando a este joven desde niño. La Biblia nos da detalles. Quiere decir que esto llevaba tiempo, ya esto estaba a otro nivel. Eso no quiere decir que los discípulos no podían, pero hay que tener cuidado a veces porque hay diferentes niveles. Pero con Cristo, no importa el nivel que haya. Cuando Cristo llega, llegó la libertad. ¡Aleluya! Cuando Cristo llega, las luces tienen que salir, la oscuridad, las tinieblas tienen que salir huyendo porque eres el Señor.
Amén. Eres el Señor. Eres aquel que aquellos espíritus también, la legión de espíritus malos en el lugar de los gadarenos, como dijeron, ¿qué tienes contra nosotros, Cristo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ellos lo conocen. Amén. Y ellos saben que ellos no pueden con él. Y hay algo interesante, y es eso, la autoridad de Jesús. Dice que quedó como muerto y que las personas pensaban que el muchacho, ¿qué? El testimonio que se había muerto, pero no. Jesús no falla. Cuando Jesús dice, tráemelo a mí, es porque Él va a hacer algo en esa vida, en esa pobre alma. Jesús reprendió y sanó sin esfuerzo, sin lucha, sin proceso largo. Sabes que a veces vemos shows, yo no sé si ustedes han visto, pero para mí eso a veces son shows, y yo lo digo sí, claramente, transparentemente, soy honesto con mis convicciones con respecto a esos temas. A veces vemos shows con respecto a echar fuera demonios. Y hay lugares donde es un show, la cámara está ahí, le ponen así la cámara ahí bien de cerca, y mientras más show forma la persona que dice que está poseída demoníacamente, pues más tiene que hablar el predicador y más cosas y más show tiene que hacer, y aquello se alarga que parece que es un show de media hora, 1 hora, para que se vaya el espíritu. Bueno, hermano, dice aquí la palabra que Cristo que hizo. Sal fuera y tienes que salir por fuera. Sal fuera y tienes que salir para afuera. Cuando Cristo está en el asunto, no hay show. Cuando Cristo está en el asunto, las cosas suceden como tienen que suceder. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Una palabra de Jesús, todo lo cambió. El mismo que le dijo a la tormenta, gran bonanza, le dijo, stop, para. ¿Y qué hizo con toda la tormenta? Todo se calmó. ¿Y todo el mundo qué? Se maravilló de quién era aquel que estaba en el bote con él. Este es el mismo Jesús que ahora le dice a este espíritu, sal, déjalo, y tiene que salir echando. Porque cuando Él dice, se hace. Amén. Cuando Él dice, se hace. Pero también vemos aquí el corazón de Jesús. Él no solamente echó el demonio fuera, el espíritu. Él no solamente liberó a este muchacho. Dice la palabra que aquí en el versículo 42, parte B, y lo devolvió a su padre. Recuerden, este era el único hijo que tenía este hombre que vino implorando al Señor. Lo devolvió a su padre. Aquí no solamente vemos liberación, aquí también vemos restauración en esta familia. Y eso es lo que Jesús hace, hermano, y quiere hacer en cada familia. Él quiere restaurar. Él quiere volver a hacer todas las cosas nuevas. ¿Usted cree eso? Amén. ¿Usted cree eso, hermano? Imagínate ese momento, ese padre que llegó llorando, ahora abraza a su hijo como sano, liberado por el poder de Cristo. Eso no solamente es un milagro, hermano. Ahí también estamos viendo restauración. Cristo está restaurando ¿qué? Al hijo de este hombre y devolviéndole una vida con propósito. Y eso quien lo hizo posible, ¿quién fue? Jesucristo. Y eso es lo mismo que el Señor ha hecho en nuestra vida y que quiere seguir haciendo en nuestra vida, en esas áreas donde a veces nosotros seguimos dudando y seguimos a veces ¿qué? Siendo débiles en nuestra fe. Y no podemos ignorar esa realidad. Jesús ni es una persona fría, ni es un Señor distante. Jesús está cerca con cada uno de nosotros y también es compasivo. Jesús no tiene que esperar a que nosotros tengamos una situación dramática para mostrarnos su compasión. Él cada día, en cada detalle, en cada gesto, Él está mostrando su amor y su compasión para todos nosotros. Jesús, nuestro Señor no es alguien que está bien lejos allá y algunos dicen, no, Jesús está solamente sentado en el cielo, no está aquí. Bueno, dice Apocalipsis que Él se paseaba y estaba en medio de su iglesia. Y dice la palabra que el Espíritu Santo mora en nosotros cuando ponemos la fe en Cristo. Quiere decir que Él está con nosotros y en nosotros para ayudarnos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén. Pero dice más, a pesar de que Cristo hizo este milagro, a pesar de que Cristo hizo esta liberación, este tiempo de ministración, hermano, delante de toda esa multitud, dice que hubo asombro. Dice que el versículo 43, y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Pero que hayan estado admirados, eso no quiere decir que tenían fe. Tenemos que hacer diferencia entre estar admirado de algo que Jesús hace o estar asombrado por algo que Jesús puede hacer en nuestra vida, en su misericordia. Y otra cosa muy distinta es que estemos realmente confiando de todo corazón en Cristo. Aquí lo que vemos es el asombro, pero vemos que no habían corazones realmente rendidos a Cristo. No habían corazones que habían sido cambiados por medio de Cristo. Hermano, puedes venir a la iglesia, podemos venir a la iglesia, podemos ver milagros, lloviendo, como dice un dicho, podemos ver milagros llover del cielo. Se puede sentir la presencia de Dios, se te pueden erizar los pelos, no sé, muchas cosas pueden suceder de experiencia. Y aún así,
puede estar ese corazón sin estar rendido a Cristo. ¿Recuerda cuántos había alimentado anteriormente Jesús? A más de 5,000 personas. ¿Y qué es lo que dice más adelante Pedro después? Oye, todo el mundo se está yendo. ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando a Cristo por su conveniencia, pero realmente ellos no habían rendido su corazón a Cristo, entendiendo quién era Cristo, el Señor y Salvador. Eso es una gran diferencia, hermano. No basta con asombrarse, no basta con admirar el poder de Cristo, tenemos que rendir todo nuestro corazón a Cristo. Tiene que haber un cambio, una transformación evidente de que se ha rendido el corazón a Cristo en fe. Tiene que verse, eso es lo que Cristo quiere, hermano. Recuerda que Cristo es el corazón. Amén. Hermano, aquí podemos, para concluir, podemos ver 3 tipos de personas en esta historia. Y tal vez nos podemos identificar con alguno de ellos. Primero, los padres que están sufriendo. Los padres que están sufriendo. Hay algo que podemos hacer como este padre y es traer. Está sufriendo con algún hijo, está sufriendo con alguna hija rebelde, tal vez algún nieto, una nieta, no sé. Está sufriendo, madre que estás aquí, en alguna situación familiar. Trae tu hijo a Jesús. Trae tu hija a Jesús. Trae ese familiar, esa persona que amas con todo tu corazón a Cristo. No solamente físicamente si puedes. Si puedes traerlo a la iglesia, gloria a Dios, pero tráelos también espiritualmente. Ora, intercede por esas personas que aman. ¿Cuántos aquí están intercediendo por sus familiares? ¿Cuántos aquí están orando? ¿Cuántos aquí están diciendo, Señor, lo pongo en tus manos? Señor, te lo traigo a ti. Señor, lo traigo a tus pies. Tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Cámbialo, tráelo, transfórmalo, pero no dejes que se vaya sin ti. Hermano, hay que hacer esa oración con todo el corazón, hermano. Dice que Cristo respondió a la petición de este hombre. Y este hombre no es mejor que nosotros. De hecho, este hombre tenía hasta la fe bien débil. Porque reconocía que era a veces hasta incrédulo. Su fe estaba bien débil. Hermano, tal vez nos podemos identificar con los creyentes que han perdido poder. Tal vez alguien, algún cristiano, alguna hermana, alguna guerrera del Señor, como digo yo, una guerrera de oración, tal vez ha perdido un poquito su conexión con el Señor. Tal vez algún hermano esta mañana, tal vez algún joven que aún ni se ha conectado. No es falta de llamado, hermano. No es falta de llamado, no es que Cristo no está contigo. Es falta de dependencia de Dios. Ahí donde está la falta de poder, cuando nos enfrentamos a una situación, una batalla espiritual. Es falta de dependencia de Dios. No eres tú, no soy yo, es Cristo el que tiene la autoridad y su palabra. No es ninguno de nosotros, es Cristo. Por eso en un momento en Hechos que dice la palabra, cuando hubo unos exorcistas, ¿no verdad? Un grupo de hijos de unos sacerdotes que estaban tratando, dicen Hechos, en el testimonio del libro de los Hechos, que estaban tratando de echar un espíritu malo fuera. Y dice que el espíritu le dijo, yo conozco a Pablo y conozco a Pablo que predica a Cristo. Estábamos aquí hablando de una batalla espiritual también, ¿no es verdad? Un representante de Cristo más tarde dice, pero ¿y ustedes quiénes son? Quiere decir, no había autoridad en aquellas personas porque Cristo no estaba en el corazón de aquellas personas. Ellos no estaban dependiendo de Cristo. Por lo tanto, no vieron el resultado que ellos querían. Y dice que se le lanzaron, y hay que tener cuidado con esas batallas espirituales, y salieron peor, salieron hasta desnudos de aquel lugar. Saltaron y fue un estrago lo que hicieron. Hermanos, los creyentes que han perdido poder no es falta de llamado, es falta de dependencia de Dios, es falta de confianza en Dios, es falta de oración, una vida de oración, es falta de aplicar la palabra de Dios en tu vida. Si no aplicamos la palabra, hermano, ahí no hay poder. Si no vivimos el mensaje, pues ese mensaje no tiene poder. Tenemos que tomar esa palabra y tenemos que ponerla cada día, esforzarnos para seguir a Cristo en obediencia. O tal vez nos podemos identificar con aquellos que están luchando con su incredulidad. Y yo quiero enfocarme en esta parte para terminar. Tal vez en esta mañana, hermano, estamos identificándonos con este pobre hombre. ¿No, verdad? Yo quiero pedirle a los músicos si pueden pasar aquí al frente. Amén. Quiero pedirle a Keller, si pueden buscar a Keller para que pueda tocar el piano. Estamos hablando que nos podemos identificar con los que están luchando con la incredulidad, así como aquel pobre padre. Pero algo que me gusta es que este padre oró aún en su fe tan débil, él oró y que dijo, Señor, creo, dice Cristo, al que cree, todo le es posible. ¿Y qué dijo este señor? Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad, tengo batalla con mi fe, mis ojos a veces nada más se enfocan en lo que pueden ver. Necesito que me ayude, Señor. Hermano, miren, hermano, aunque es una débil fe, aquí vemos sinceridad. Aquí vemos honestidad en la oración que está haciendo este hombre. Y yo creo que eso es algo que Cristo mira en nuestro corazón.
La sinceridad y la honestidad con la cual nos acercamos a Él. A veces somos débiles en nuestra fe. A veces caemos, a veces batallamos, a veces tenemos lucha. Es una realidad. ¿Quién aquí no lo ha experimentado? ¿Quién aquí no ha tenido un momento de debilidad en su fe? ¿Quién aquí no ha habido un momento donde tú dices, oye, ya no puedo más? Yo creo, yo sé que es verdad lo que Cristo dice, pero hoy tengo una batalla en mi corazón. Porque es que estoy viendo nada más lo que veo con mis ojos. Y dice que este hombre le dijo, Señor, él exclamó, como que gritó, se desahogó y dijo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. ¿Y qué hizo el Señor? No, tú eres un incrédulo, tú eres un débil de fe, vete de aquí. No, dice que él atendió su petición porque él contestó lo que él le pidió, en su misericordia y en su amor. Yo creo que igual que este hombre podemos decir, Señor, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame cuando tengo esos momentos de debilidad de fe. Ayúdame si estoy mostrando debilidad, en que estoy tomando decisiones, estoy haciendo cosas que no van conforme a tu palabra. Yo te creo, Señor, pero la batalla es dura. Ayúdame, Señor. Ayúdame, quiero ver tu gloria y tu poder. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Amén. Yo creo que el mismo Jesús que estuvo en el monte, el mismo Jesús que después descendió al valle a mostrar su compasión y su poder una vez más, yo creo que es el mismo Jesús que está hoy aquí con nosotros. Es el mismo Jesús que está caminando con nosotros en la vida real. Yo creo que Jesús sigue diciendo hoy, tráelo. Tráelo, recuerden esta palabra. Yo quiero que si algo se van a llevar esta mañana, que se vean esa palabra. Jesús le dijo a este hombre, tráelo a mí. Tráelo. Quita orgullo, quita todo aquello que te está evitando que traigas a Jesús lo que Él te está enseñando que tienes que traer a Él. ¿Qué área de tu vida tienes que traer a Jesús? ¿A qué persona tienes que traer en oración a Jesús? Créele a Cristo, hermano y hermana que estás aquí. Jesús sigue diciendo hoy, tráelo. Tráeme tu problema. ¿Cuál es tu problema? Yo no sé, yo tengo mis propios problemas. Usted tiene sus propios problemas, pero Jesús te está diciendo, no trates de resolver eso en tu propia fuerza. Tráelo a mí. Tu familia. ¿Piensas que tu familia nunca va a cambiar? Jesús te está diciendo, tráela a mí. Con fe y en oración. Tráela. Tráemelo por nombre y apellido. Tráemelo. Para que sea más evidente que estamos mostrando fe en nuestra oración. Con nombre y apellido. Jesús te está diciendo hoy, trae tu carga. ¿Qué es lo que te está cargando en tu corazón? ¿Qué te está quitando el sueño? ¿Con qué te estás afanando? ¿Qué te está preocupando? Jesús te está diciendo, tráelo a mí. Tráeme esa carga. ¿Te sientes débil? ¿Te sientes que ya no puedes más? Jesús te está diciendo, tráeme esa debilidad también porque eres el que se glorifica en todas nuestras debilidades. Dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte porque el poder del Señor reposa sobre mí. Pablo descubrió en medio de su debilidad, él trajo esa debilidad a Cristo y él entendió de que cuando él era débil eso no era un problema, no, al contrario. Él trajo esa habilidad y es cuando él experimentaba el poder de Cristo en él. Hay algo que quieras traer esta mañana, Señor, estamos aquí para orar contigo. El altar está abierto. Si alguien quiere venir, quiere orar, necesita que oremos por ti. Hermana que estás aquí, hermano que estás aquí, no estamos solos. El Señor está con nosotros y la iglesia somos una familia. Amén, somos una familia espiritual. Hay algo esta mañana que quieras traer al Señor. Podemos orar por ti, quieres venir al frente. Si el Espíritu Santo te está guiando esta mañana, estamos aquí para orar contigo. Trae lo que tienes ahí en tu corazón a Cristo. Yo no sé lo que es, pero yo sé que hay cosas en tu corazón, hay cosas en tu vida que aún no las has rendido a Cristo. Este Padre, nadie más pudo ayudarlo. El único que pudo ayudarlo fue Cristo. Cuando Él vino a Cristo, cuando Él trajo aquella situación a Cristo, Cristo se glorificó y las cosas cambiaron. Tráelo, hermano. Porque lo que tú no puedes, recordemos esta mañana esta frase para llevárnosla con nosotros. Tráelo a Jesús, porque lo que tú y yo no podemos, Jesús sí puede hacerlo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y bueno, Señor. Te damos gracias porque no estamos solos en este lugar, Señor. Aquí tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Gracias por nuestras debilidades, Señor. Gracias por nuestras luchas. Gracias por lo que permites en nuestra vida. Por todo lo que usas para recordarnos que sin ti nada es posible. Te necesitamos, Señor. Padre, en esta hora, tú que conoces cada corazón, tú conoces mi corazón y el corazón de toda mi familia en Cristo en este lugar y los que nos puedan estar viendo online también, Padre. Si hay alguien con alguna carga, oh Señor, yo pido que tú estés tocando esos corazones, Espíritu Santo, y que tú estés mostrando, Señor, tu gloria y tu poder, que tú estés ayudando y restaurando, Señor, aquella situación que hay en nuestra vida, Padre, que hemos intentado, hemos usado todas las expectativas, pero no hemos podido arreglar la situación. Oh Señor, que tú nos recuerdes en esta mañana esta verdad, que podemos traer todo a ti porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Ayúdanos y fortalece la fe de tu iglesia, Señor. Fortalece nuestra fe. Ayúdanos a vivir confiados de todo corazón en ti, Señor. A no dejar que la circunstancia nos ciegue. Oh Dios mío, a no vivir nada más con una experiencia, sino vivir con consistencia y perseverancia en la confianza completa que es en Cristo Jesús. Oh Señor, pido que tú traigas consuelo y fuerza, Señor, a cada madre, a cada padre, Señor, en esta mañana, en este lugar. Que tú estés tocando cada niño, cada corazón de joven, de niño, Señor, en esta mañana, Señor. Oh, mi Rey, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a no tratar de resolver las cosas por nuestras propias fuerzas, sino a confiar de todo corazón en ti, mi Cristo. Ayúdame a creerte a ti, Señor, a creerle a tu palabra, Señor. Tú eres fiel y verdadero. Pongo esta hermosa congregación delante de tus manos, Señor, y pido que tú sigas haciendo tu obra en cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice esta semana, Señor, y ayúdanos. Dios mío, que cuando bajemos al valle, salgamos por esa puerta y volvamos al valle, volvamos a la vida real. Ayúdanos a recordar que te necesitamos a ti cada día, de lunes a domingo. Te necesitamos a ti, mi Cristo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por lo que hasta aquí has hecho y lo que seguirás haciendo. Amén.